Muy buenas noches. A continuación les voy a presentar mi actividad final a la tutor Doraide Ramírez de condiciones de la tarea 2. Mi nombre es Ángela Fabiola Ávila Rodríguez y pertenezco al grupo 153007-2. Soy estudiante de la tecnología en seguridad y salud en el trabajo. La presente actividad tiene un objetivo de comprender por medio de conceptos previos las actividades ejecutadas de carga mental y emocional en varios campos de trabajo. ¿Cómo podemos llegar a aplicar una estructura de condiciones de la tarea en un sitio de trabajo? Los objetivos específicos: realizar un análisis previo de carga mental y emocional, realizar un análisis de las responsabilidades y las tareas de los trabajadores, especialmente los docentes, como conocer los métodos objetivos y mixtos y la aplicabilidad de ellos que se puede desarrollar en el cargo como docentes, analizar la importancia de investigación y análisis en cargos y así llegar a una evaluación de peligros que se enfrentan estos trabajadores y realizar un análisis de los peligros psicosociales a los docentes y realizar un instrumento de intervención para poder realizar, mitigar, prevenir y controlar esos peligros. La introducción de esta actividad trata sobre las actividades que realizamos durante las condiciones de la tarea 2. Es bueno realizar de manera cronológica, siguiendo el paso a paso el entendimiento del peligro psicosocial que puede llegar a tener varios trabajadores en varios entornos laborales. A través de esta ejecución de actividades damos cumplimiento a actividades y a través de ejecución de cumplimientos. Bajo la legislación de la ISO 10.05, donde nos define la carga laboral y adicionalmente nos define las directrices que se deben tener en cuenta para el análisis de los diseños de puestos de trabajos enfocados en carga mental. La medición y la evaluación es el primer paso que debemos realizar para definir los factores psicosociales que afectan a un trabajador, que en este caso son los docentes. Pero antes de realizar este estudio, debemos conocer varias definiciones. La primera son exigencias de responsabilidad de cargo. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta sobre las obligaciones de desempeño de una actividad que deben ejecutar los profesores o los docentes, las responsabilidades, qué dirección deben tener, qué resultados deben dar, su salud y la seguridad y la confidencialidad de la información. Las exigencias mentales, la demanda de la carga mental que tienen sobre las tareas, involucrando procesos cognitivos y mentales con exigencias de atención de memoria, análisis de información, teniendo en cuenta el tiempo de realización. Exigencias emocionales son situaciones generadas, los sentimientos de los profesores, las emociones que pueden llegar a tener efectivamente como positivo o negativo. Bueno, teniendo en cuenta las definiciones que acabamos de mostrarle, vamos a enfocarnos en el rol de los docentes, donde observamos las exigencias de cargos, exigencias mentales y emocionales que se pueden llegar a desarrollar durante las actividades ejecutadas, teniendo en cuenta la alta exigencia de las tareas, las responsabilidades que pueden llegar a desarrollar enfermedades físicas, psicológicas y mentales, donde afectan la integridad de estos. Debemos tener muy claro estas definiciones porque es muy importante llegar a preguntarnos: ¿qué me genera una fatiga mental? ¿Qué es fatiga mental? ¿Cómo podemos llegar a obtenerla y cómo podemos prevenirla? Arrancando de estos interrogantes, según la resolución 2646 del 2008, donde claramente establece la responsabilidad de todas las empresas
para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo de los riesgos psicosociales. Teniendo en cuenta la legislación colombiana, las empresas deben iniciar con una identificación de peligro psicosocial, con una evaluación, teniendo en cuenta las actividades que desempeña el profesor o el docente, cómo realizan las contrataciones de ellos, qué nivel de participación tienen, si pueden expresarse, si reciben capacitaciones o actualizaciones necesarias para mejorar la calidad de enseñanza hacia los alumnos, para así aumentar la calidad de las tareas respectivas y hoy llegar a obtener un cumplimiento de objetivos y de metas. También vamos a analizar su clima laboral, cómo es la relación con sus compañeros, el trabajo en equipo, el contenido de las tareas y las responsabilidades que tienen cada uno. Si el esfuerzo es balanceado con la recompensa que ellos reciben. El análisis del ambiente educativo de aspectos físicos, dónde se encuentra el trabajador, si se siente cómodo en su sitio de trabajo, qué más exposiciones pueden llegar a tener los docentes en sus aulas de clases, en sus oficinas o dentro del colegio. Las relaciones laborales, las familiares, las sociales, y hacer cumplimiento de las horas hombre de cada uno. Eso es muy importante, que ellos no tengan sobreesfuerzos en cumplir con sus actividades. Para realizar este estudio, ¿qué es lo primero que debemos realizar o analizar? Como dice la pregunta. Entonces, lo primero que debemos tener claro es el rol del cargo que debe ejecutar el docente. ¿Sí? El docente es una persona que se prepara en un tema específico. Por ejemplo, el docente de matemáticas, el de biología, el de química. ¿Sí? ¿Qué tareas tiene a cargo? Eso es muy importante para llegar a evaluar las responsabilidades del cargo. ¿Qué porcentaje deben cumplir? ¿Qué responsabilidades deben cumplir? ¿Qué satisfacción deben tener para sentirse satisfechos? El nivel de aprendizaje de los alumnos, de cuánto es, qué cumplimiento de horarios tienen, qué procesos de actualización tienen, qué cronograma pedagógico deben realizar, cómo es el proceso de evaluación y rendimiento ante los alumnos, tener un cronograma pedagógico, los informes que ellos deben presentar en cuanto a la productividad o el objetivo que deben ejecutar y cumplir, el porcentaje del rendimiento académico del maestro alumno, para llegar a construir pues un plan de acción para la mitigación de factores de riesgos que se pueden presentar por medio de las tareas a cargo y las responsabilidades. Debemos llegar a un análisis de tareas del cargo que debo realizar. Entonces analizamos las tareas. Ahora, ¿qué debo realizar? Debo tener en cuenta las dimensiones del cargo. Debo enfocarme si son condiciones intralaborales, o sea, qué demandas de dominios, qué demandas de trabajo tiene, si son demandas cuantitativas, carga mental, qué carga emocional tiene, las exigencias de la responsabilidad del cargo, qué esfuerzo físico tiene, demandas ambientales, demandas de jornada de trabajo, el rol que debe ejecutar y la influencia del ambiente laboral sobre el extralaboral. Es importante. ¿Qué controles tienen? Si tienen autonomía, si tienen oportunidad de desarrollo, de habilidades y destrezas por medio de capacitaciones,
qué liderazgo tienen y qué relaciones sociales tienen en cuanto al trabajo, relaciones sociales, si tienen retroalimentación del desempeño que ellos ejecutan, qué relación tienen con sus compañeros, qué recompensa tienen en cuanto a la actividad laboral. También tenemos que entrar a verificar el riesgo psicosocial extralaboral. Entonces, uso del tiempo libre, oficios domésticos, recreación, deporte, ocasión, otras actividades, si son amas de casa, si son madres, si son esposas, tiempos de desplazamiento que tienen de casa al trabajo y viceversa, si tienen redes de apoyo sociales, pueden ser comunitarios, de salud, características de su vivienda, qué estatus social tiene, si vive en una vivienda alquilada propia, qué vías de acceso tienen y si su acceso de salud es muy bueno, entonces si asiste, si va al médico, si de pronto tiene compromisos o alguna patología comprometedora, cómo manejan el servicio de salud de esta persona, qué consecuencias y efectos trae lo que ya vimos, o sea, si el trabajador está expuesto a unas demandas de carga mental, emocional, si de pronto no tiene autonomía, no tiene con claridad su rol, no tiene participación, si de pronto en su vivienda es muy complejo la vida que lleva, paga arriendo, tiene hijos, su familia, es difícil el desplazamiento a su jornada laboral, entonces, eh, ¿qué, qué efectos de salud puede tener? Entonces, vamos a entrar a mirar uno de los síntomas primarios en donde podemos identificar de pronto la presente una patología laboral como tal. Entonces, si esta persona duerme, si presenta insomnio, si tiene alteraciones de salud física, si está irritable todo el tiempo, porque anda desmotivada, si anda deprimida, si anda de mal genio todo el tiempo, si hay tristeza, apatía, no tiene autoestima. Entonces, estos síntomas pueden llevarme a desarrollar ciertas patologías que están expuestas en la tabla de enfermedades laborales del decreto 1477 del 2014, que trata sobre trastornos psicóticos agudos, las depresiones, episodios depresivos, episodios mixtos de ansiedad, estrés, trastornos de adaptación, trastornos de sueño, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades digestivas, úlceras, infartos. Son varias enfermedades que podemos encontrar en este decreto. ¿Cómo podemos evitar estos factores? Entonces, es muy importante realizar la aplicación de instrumentos, pero estos instrumentos van enfocados a los factores intralaborales y los factores extralaborales. Entonces, si la evaluación psicosocial durante una batería de instrumentos debemos tener en cuenta que el nivel de estrés y los datos generales que debemos tener en cuenta. ¿Para qué? Para aplicarlo en factores intralaborales, por ejemplo, qué recompensas tiene el trabajador, el control sobre el trabajo, demandas del trabajo y liderazgo, que eso lo acabamos de analizar. Y los factores extralaborales, que son varios, son influencia del entorno social, características de su vivienda, relaciones familiares, tiempo que hace fuera del trabajo, desplazamientos, comunicación y relación interpersonal y pues la situación económica familiar. Para eso podemos aplicar el instrumento, un programa de vigilancia epidemiológica que está enfocado en el constructo, dominio, actividades a realizar, el producto, el tiempo, la responsable de ejecutar esta actividad y qué indicador tengo
para mirar si fue aplicable o no. Entonces, en el constructo verificamos en qué ambiente está el trabajador. Si de pronto está dentro del factor intralaboral o extralaboral. ¿Qué dominio tiene? Entonces son los factores de riesgo los factores de riesgo y los factores protectores. Entonces podemos indicar que de pronto intralaboralmente el trabajador tiene una carga laboral porque resulta que, por ejemplo, ahorita en el tema del COVID, los docentes ahora están dictando clases virtuales, entonces se les cambió toda la metodología del trabajo. Entonces, cómo el riesgo que genera esto es negativo porque muchos que no tienen desconocimiento de las TIC, por ejemplo, entonces no saben el buen uso de aplicaciones donde pueden conectarse con los alumnos, actividades a realizar por el programa de vigilancia, puede ser capacitar a los docentes sobre el manejo de las TICs, el producto, cómo se va a llevar a cabo. Entonces, por medio de una capacitación establecida en 8 días para el manejo de un programa o establecer un programa para que así todos manejen el mismo y sea más fácil pues el tema de la manipulación de las TIC. ¿Quién es el responsable? Puede ser la rectora o el coordinador o el psicólogo. Los indicadores son los que me muestran si lo propuesto, la actividad que se realizó, funcionó, no funcionó, si tuvo una buena escala. Entonces, pues la idea es de aplicar estos instrumentos para mirar en qué si tenemos estamos dando cumplimiento al objetivo. Si estamos sobre el 100%, el 70%, entonces porque el 30% fallaron, de pronto fue que no asistieron, de pronto no tuvieron la facilidad en internet o desconocimiento total de las TIC, entonces ¿qué puede afectarlos? Y los indicadores me van a dar una respuesta de cómo debo actuar, si debo cambiar de actividad o si la sigo ejecutando porque tuve un buen porcentaje de, del objetivo propuesto, que es capacitar a los maestros. Para la prevención de síntomas y de patologías debemos llegar a la aplicación de algunos métodos, por ejemplo los objetivos, subjetivos. Acá dentro de este programa lo podemos aplicar. Vamos a enfocarnos en lo que hace intralaboral, extralaboral, que la misma persona tenga su autoevaluación, entonces en qué está fallando, cómo reacciona ante actividades, si entiende, si no entiende. Entonces son varios factores que me pueden afectar, pero si nosotros realizamos una aplicación, podemos evitar estos factores. Definiendo por medio de una tabla, entonces tenemos las tareas del cargo, las responsabilidades, qué síntomas se me pueden desarrollar bajo estas responsabilidades, qué método se puede aplicar en los docentes. Por ejemplo, ahorita están en un área donde están en sus hogares, están dictando clases desde las casas, entonces ahí tendríamos que llegar a hacer un cuestionario, aplicación de cuestionarios,
si el trabajador realiza un desarrollo de procesos, cómo lo realiza, si está presentando estrés, pues realmente ahorita es importante realizarlo por el cambio tan súbito que ellos tuvieron para dictar clases presenciales a clases virtuales. ¿Qué medidas de intervención debo ejecutar para mitigar pues estos enfermedades laborales? Entonces, pienso que en conclusión es importante realizar estas actividades para así llegar a comprender y a evaluar la exposición mental y emocional de los docentes, para así desarrollar actividades donde me permitan realizar un análisis de peligro psicosocial y de carga mental, y asimismo aplicar medidas de prevención y control para la mitigación pues, de estos factores de riesgo. Muchas gracias a todos. Feliz noche.